cardiología. Ya después de eso sí, creo que no tengo más clases asignadas, pero igual me encuentro a la orden cualquier duda o novedad en las que pueda apoyarles. Con respecto al endotelio, ¿qué es lo que abarca esta clase? Básicamente vamos a ver un poco sobre las características de cómo funciona y constituye la célula endotelial, las distintas funciones que tiene el endotelio, la regulación local del flujo vascular sanguíneo y cómo el endotelio, qué rol juega en esa regulación local, y las distintas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que pueden tener efectos sobre el endotelio y muy brevemente lo que son las interacciones entre el endotelio y los leucocitos, debido a que eso lo ve más a profundidad en las clases de inmunología, sobre todo lo que es la parte de la inflamación, ya que la quimiotaxis es un proceso que es mediado de esa estrecha relación entre los leucocitos y el endotelio propiamente. Y vemos brevemente sobre cómo ocurre la angiogénesis, dado que el endotelio justamente es uno de los mediadores más primordiales que conduce a la angiogénesis. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo primero que hay que comprender del endotelio? Que las células endoteliales básicamente corresponden a una capa única y continua que reviste a todos los segmentos vasculares, desde las arterias grandes, como lo es la aorta y las ramas derivadas de la aorta, lo que serían las arterias de menor calibre, arteriolas, hasta llegar a los capilares, y posteriormente lo que serían las vénulas y las venas, hasta llegar a las cámaras cardíacas. Toda esa vasculatura está revestida por el endotelio, que justamente es la que entra en contacto directo con la sangre que va fluyendo en todos esos vasos sanguíneos. Por lo que es una red que abarca todas esas células del cuerpo, y básicamente es por eso que es un órgano que su tamaño es mucho más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar. De acuerdo al tipo de capilar, recordemos que si tiene muchas uniones celulares de un tipo sonula cludens, o por la presencia de ciertos fenestras o ventanas dentro de entre las células que conforman al capilar, podemos tener los que se denominan capilares continuos y los capilares fenestrados, los cuales ambos se encuentran apoyados por una membrana basal que contiene elastina y otras proteínas de importancia para su función de filtración, que de hecho van a ver más adelante, sobre todo en lo que serían los capilares glomerulares del riñón, la función de la membrana basal dentro de esa función de filtración. Y los capilares sinusoidales, que sobre todo encontramos más comúnmente en el hígado, que a diferencia del capilar fenestrado, que contiene unas pocas ventanitas a través de las cuales pasan los distintos nutrientes y otros elementos que se quieran filtrar en el sitio, también tiene tiene unas ventanas mucho más grandes, así como esos huecos que justamente permiten el paso desde el capilar sinusoidal hasta lo que sería el espacio de Dice, que también tiene una función de filtración bastante importante en el hepatocito y para la recepción de distintos nutrientes e incluso bacterias, para que las células de Kupffer, esos macrófagos propios del hígado, las puedan procesar. Pero en resumen, lo que quiero comentarles con respecto a esto es que justamente el endotelio es un órgano que abarca toda esa capa celular que reviste la luz y la túnica íntima vascular, y que justamente también abarca las cámaras cardíacas e interactúa directamente con la sangre. Es decir, que es uno de los medios que va a interactuar de forma directa, y por lo tanto se va a encargar también de mantener el flujo sanguíneo y regular el estrés de roce. Entonces, la célula endotelial no es una célula, si es una célula que tiene una superficie predominantemente lisa, vemos que eh, tiene también lo que se denominan caviolas, que las caviolas básicamente son espacios que aumentan la superficie de contacto
de la célula endotelial con la sangre y donde también suele haber una cantidad de receptores que le permite al endotelio reaccionar a los distintos elementos que se encuentran circulando en sangre, ya sean hormonas, citoquinas y otros tipos de moléculas que le permiten interactuar con el medio eh, de la sangre. Están rodeadas por esa membrana basal que, de acuerdo al órgano en el cual se ubiquen, esa membrana basal va a variar de grosor, siendo más delgada o más gruesa, donde por ejemplo pudiera ser una membrana basal gruesa, por ejemplo en riñón y en sistema nervioso central, y donde pudiera ser un poco más delgada, por ejemplo en la vasculatura gastrointestinal y el hígado. Y las uniones intercelulares varían desde la presencia o no de ventanas o sinusoides, de acuerdo al tipo de capilar, y la presencia de células ocludens, que son bien importantes para la unión estrecha entre los capilares que, por ejemplo, conforman capilares continuos, como el del sistema nervioso central. Ok, ya va, que ese fue un modo de presentación. Ajá. Entonces, ¿qué otras características tenemos que considerar? Justamente es la presencia de esas células ocludens, que vemos que son bien importantes, que permite que esa unión entre las células capilares forme una barrera que impida el paso de forma selectiva de nutrientes y elementos que permitan al vaso contenerlo o no. Y justamente esas son unas occludens, son de grosor variable y adaptable. ¿Qué quiere decir que es adaptable? Que no necesariamente el hecho de que la permeabilidad vascular sea de una manera, por lo general, puede variar de acuerdo a la presencia de señales como, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, L1, IL-1 y L6, TNF-alfa, que aumentan la permeabilidad vascular al permitir la relajación de esas células occludens para, por ejemplo, facilitar el paso de células leucocitarias hacia el medio extracelular intersticial. Entonces, justamente esa barrera que conforman las uniones entre las células endoteliales también es importante considerar. Y otra célula que también forma parte de la barrera es el pericito, que el pericito tiene una función de soporte, así como también una función paracrina con respecto a la célula endotelial. Entonces, ¿cuáles son las distintas funciones que tiene el endotelio a lo largo del cuerpo humano? Vemos que está involucrado en el desarrollo de órganos debido a que justamente media donde se va desarrollando la vasculatura dentro de dicho órgano, lo cual es de suma importancia para mantener la irrigación. También contribuye a la homeostasis orgánica, como vemos, y que es una de las funciones más primordiales del endotelio, es la regulación del flujo sanguíneo. También funciona como una barrera semipermeable que permite el paso de nutrientes, xenobióticos, como lo son los fármacos, y justamente de acuerdo a la función e integridad de esa barrera, se permite o no el paso de ciertas estructuras a través de esa vasculatura. También tiene una función de transporte, que sobre todo es primordial, por ejemplo, en la vasculatura intestinal, en la vasculatura renal, porque ayuda a regular el flujo transcelular a través del epitelio que reviste tanto la luz intestinal como la luz de los túbulos, así como también la función de transporte es primordial para seleccionar solamente los nutrientes que se quieran eh, difundir para el sistema nervioso, por ejemplo, a través de esa barrera, o la retina por la barrera hematorretiniana, o inclusive el testículo por la barrera hematotesticular. Lo que sería la función por la permeabilidad vascular, el mantenimiento del tono vascular, que también justamente juega un papel directo debido a que hay una interacción directa con el flujo sanguíneo y por lo tanto en la regulación del estrés de roce.
también tiene una función en la hemostasia y en la trombosis, porque recordemos que justamente es la exposición de proteínas que se encuentran en la membrana basal debido a la lesión de la barrera endotelial para cuando ocurre una lesión vascular que genera sangrado, que contribuye a la hemostasia. Y justamente son las interacciones entre las células de los trombocitos y esa función del endotelio que permite mantener al flujo sanguíneo circulando y evitar la presencia de trombos. Así que también justamente la regulación de esos trombos, la célula endotelial juega un rol importante, así como también en la inflamación y la inmunidad, y también una función metabólica y catabólica, debido a que justamente al regular el flujo sanguíneo de acuerdo a la actividad metabólica del tejido, permite que el tejido que tenga una mayor demanda metabólica pueda recibir la mayor cantidad de flujo sanguíneo o menor. Asimismo, también tiene función de depuración porque justamente permite que no solamente no pasen elementos que puedan ser perjudiciales para un tejido específico, sino que también los expulsa, debido a que también el endotelio expresa glicoproteínas como la glicoproteína P, que justamente tiene una función que impide el paso de algunos xenobióticos como fármacos a ciertos tejidos o la absorción de los mismos. También tiene funciones en lo que sería la angiogénesis y la generación de nuevos vasos, que eso es vital, sobre todo, por ejemplo, cuando ocurren cambios como lo es la hipertrofia de músculos o cambios en la conformación de un órgano en crecimiento, y la reparación y la remodelación vascular. Por lo que vemos que la función de la célula endotelial es bastante amplia y abarca múltiples funciones tanto de regulación directa como de forma indirecta sobre un tejido. Y es por eso que no es un órgano inerte estructural que solamente sirve para contener a la sangre en la vasculatura, sino que es un órgano que tiene funciones de regulación importantes sobre todos los tejidos del, sistema, del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo importante comentar con una parte de lo que es la regulación cardiovascular que van a ver con el doctor Carlos? Que justamente hay que entender que la presión arterial depende de dos factores. Depende del gasto cardíaco y por lo tanto depende de factores como lo es la volemia, la presencia de mineralocorticoides como la aldosterona particularmente, y el péptido natriurético auricular, que es un tipo de hormona que se secreta a nivel auricular, como bien lo indica su nombre, en respuesta a la distensión de la aurícula, sobre todo por esa precarga y ese retorno venoso. Entonces, justamente todos esos factores afectan la cantidad de sangre que va a circular a lo largo del cuerpo, tanto en reposo como durante el ejercicio, y factores cardíacos como la frecuencia cardíaca y la capacidad contractil del corazón. Sin embargo, el endotelio juega un papel más importante en la regulación de lo que sería la resistencia vascular periférica, debido a que, de acuerdo a la resistencia vascular periférica, que es esa capacidad del vaso sanguíneo a impedir que ocurra el flujo, a mayor resistencia va a haber menor flujo sanguíneo y por lo tanto va a haber un aumento de la presión arterial de forma directa. Hay factores humorales que son secretados o regulados de forma directa por el endotelio, que son tanto vasoconstrictores como vasodilatadores. Así como hay factores locales debido a la presencia de fenómenos de autorregulación que van a ver más adelante, y factores neurales relacionados directamente con la función del sistema nervioso autónomo, particularmente el sistema nervioso simpático, que recordemos no hay inervación parasimpática sobre la célula vascular, sobre todo sobre la célula muscular lisa de la vasculatura y la célula endotelial, salvo en órganos muy específicos como lo son los órganos genitales, debido a que hay una respuesta parasimpática, recordemos, en relación a la respuesta de erección y de excitación sexual. Y en el caso de las glándulas salivales, que también tiene una función de vasodilatación en las glándulas salivales para aumentar esa función secretora. Por lo que
justamente la inervación de la vasculatura y por lo tanto que afecta a la célula endotelial de forma directa y a la célula de la vasculatura que es de músculo liso de forma indirecta. Entonces, ¿cómo ocurre la regulación local del flujo sanguíneo? Tenemos que hay tres tipos de regulación extrínseca que incluye la consideración de los cambios metabólicos locales debido a que un tejido que tenga mayor actividad y por lo tanto mayor demanda metabólica va a generar una mayor concentración de metabolitos de desecho o productos de desecho del metabolismo aeróbico como lo es el CO2, así como productos de desecho del metabolismo anaeróbico como lo es el ácido láctico, entre otros productos de desechos metabólicos, inclusive las concentraciones de hidrogeniones, y por lo tanto el pH local son factores que afectan de forma directa el flujo sanguíneo, dado que la acumulación de esos productos de desecho tienden a provocar una respuesta de vasodilatación, lo que se llama una hiperemia, es decir, un aumento de la irrigación del tejido activa. Y vemos que justamente la vasculatura tiene una capacidad de autorregulación que permite que, a pesar de las variaciones de la presión arterial, que como les había comentado previamente, la presión arterial es un rango, o por lo menos a lo mejor puede que no les haya dicho, pero la presión arterial recuerden que no es un rango de valores que permanece constante. Y para impedir que el flujo sanguíneo a un órgano se vea limitado por las variaciones de la presión arterial, entonces el vaso permanece en un rango de autorregulación que permite que en un rango de presión arterial, vamos a decir que por ejemplo desde los 60 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica hasta los 140 o 180 de presión arterial sistólica, permanezca de forma constante, de manera que el tejido no entre en isquemia si la presión arterial varíe mucho y que justamente permite de cierta forma regular ese flujo sanguíneo hacia el tejido de acuerdo a esos valores de la presión arterial que como vemos no es un valor fijo en el tiempo, sino que es dinámico. Y justamente también ahí intervienen respuestas neurológicas por parte del sistema nervioso autónomo, sobre todo del tipo alfa-adrenérgicos, debido a que los receptores alfa que pueden percibir catecolaminas, sobre todo lo que es la adrenalina y la noradrenalina, tienen una respuesta vasoconstrictora, y eso es muy importante que consideremos, así como respuesta vasodilatadora muscarínica, que se encuentra en tejidos muy pocamente específicos relacionados a la función parasimpática muy particular en ciertos tejidos. Porque recuerden, realmente para que pueda producirse un efecto por parte de una hormona, el tejido diana de esa hormona tiene que expresar el receptor. Si no expresa el receptor, no va a haber un efecto, esa hormona no va a tener un efecto sobre ese tejido. Y eso aplica muchísimo con respecto a la vasculatura. Entonces, ¿cuáles son las sustancias vasoactivas que vamos a repasar más a fondo que tienen efecto sobre el endotelio? Entre las sustancias vasodilatadoras más primordiales que necesito que comprendamos sería el óxido nítrico, la histamina, el péptido intestinal vasoactivo, los péptidos natriuréticos auriculares, natriuréticos porque justamente aumentan la cantidad de sodio que llega a la orina y por lo tanto esa natriuresis, es decir, la expulsión de sodio en la orina aumente y por lo tanto disminuye la presión arterial de forma indirecta, porque al no haber sodio no hay arrastre de agua y por lo tanto se afecta directamente la volemia. Lo que serían las prostaglandinas y la prostaciclina, la bradicinina y el factor hiperpolarizante derivado de endotelio, el cual durante mucho tiempo se ha tenido como una molécula cuya identidad realmente ha sido difícil de poder determinar a un solo tipo de molécula. Sin embargo, más recientemente se ha determinado que justamente lo que se denominan ácidos e, epoxi eicosa trienoicos o EET como los principales que pudieran ser responsables del efecto hiperpolarizante sobre
el endotelio y por lo tanto pudieran ser candidatos de a hacer la identidad molecular del factor hiperpolarizante derivado de endotelio, que lo van a considerar en la literatura bastante extendida. Sin embargo, todavía no es algo que esté ampliamente en consenso y por eso lo mantengo con el nombre de factor hiperpolarizante derivado de endotelio. Y entre las sustancias vasoconstrictoras, aunque también hay que considerar que las catecolaminas, de acuerdo al receptor que activen, pueden tener una función tanto vasodilatadora como vasoconstrictora. También hay que considerar lo que sería la angiotensina 2, que ya veremos cómo es su función de importante, la hormona antidiurética, la serotonina, la endotelina, los tromboxanos, que también son derivados eicosanoides, es decir, de los ácidos araquidónicos y otros ácidos grasos de la membrana de la bicapa lipídica, y los leucotrienos, así como también los derivados purinérgicos, como lo es la adenosina, el ADP y el ATP. También tienen funciones sobre la vasculatura que vamos a ver más adelante. Entonces, comenzando con la revisión de las sustancias vasodilatadoras, tenemos en principio lo que son las prostaglandinas y las prostaciclinas, que son derivados de eicosanoides. ¿Qué significa eicosanoides? Eicosanoides significa 20, es decir, son ácidos grasos que tienen 20 carbonos en su cola lateral, en su cadena hidrofóbica, que justamente es la que tiene esos hidrocarburos y que justamente se obtienen de los fosfolípidos de la bicapa lipídica a través de la acción de la fosfolipasa y en particular por la acción de la fosfolipasa C en la mayoría de las células. Se obtienen por la acción de la denominada enzima ciclooxigenasa, que si se dan cuenta lo que hace es que en las moléculas, sobre todo que están más en el medio de, como el carbono 10, de esa cadena de carbonos, permite la formación de un grupo cíclico que es característico o ciclo, que es por eso que se denomina ciclooxigenasa, que en principio entra en un estado de transición que es la denominada prostaglandina G, que esa prostaglandina G es la precursora a todas las prostaglandinas y justamente por acción de la peroxidasa se escinde ese enlace entre ambos oxígenos que es muy inestable para conformar la prostaglandina H, que a su vez es el precursor de lo que serían los tromboxanos, las protaciclinas y otras prostaglandinas como lo son la prostaglandina E, la prostaglandina F y la prostaglandina G, que como se darán cuenta, varían en su composición de acuerdo a el tipo de donde se ubique el anillo cíclico de eh, en la cadena lateral, que es lo que justamente diferencia a la prostaciclina, como pueden ver, de las otras prostaglandinas y la presencia de ciertos átomos de oxígeno o grupos hidroxilo y la presencia de dobles enlaces o un enlace cíclico, que es lo que va a determinar la diferencia entre la prostaglandina E, F y G. Me interesa, o D, perdón. Me interesa que se sepan la diferencia molecular específica. Para propósitos de la clase, no. Pero sí me interesa que se sepan que cada prostaglandina interactúa con un tipo de receptor específico que se llaman receptores de prostaglandinas, que son los tipo E, que son los que interactúan con las prostaglandinas E2 principalmente, los receptores tipo F, los receptores tipo D y el receptor IPR, que el receptor IPR es el específico de las prostaciclinas. Ahora bien, ¿qué es importante considerar de las prostaglandinas? Que tanto las prostaglandinas como la prostaciclina van a ser sintetizadas por aquellos tejidos que expresen de forma constitutiva la que son las enzimas tipo ciclooxigenasa. ¿Qué pasa con la ciclooxigenasa? Hay dos subtipos principales. Hay otro subtipo que es la ciclooxigenasa 3, que es muy particularmente importante en el hipotálamo y en la función de regulación de la temperatura, debido a que justamente regula la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo anterior y por lo tanto regula la respuesta de temperatura. Pero la que más me interesa que se sepan sobre todo es la COX-1 y la COX-2, que es la forma de abreviar de la ciclooxigenasa,
y que justamente es uno de los blancos farmacológicos más importantes debido a que es el blanco farmacológico de los famosos AINES, es decir, aquellos antiinflamatorios no esteroideos, porque justamente interfieren con la respuesta inflamatoria que tienen tanto la COX-1 como la COX-2. Y el AINE va a tener un efecto sobre cierto tejido de acuerdo a si inhibe más enzimas COX-1 o COX-2 o si no es selectivo e inhibe ambas subtipos de enzima por igual. Que es importante que sepan de la COX-1 y la COX-2, que la COX-1 es una enzima que es constitutiva, es decir, el tejido lo expresa de forma normal, mientras que la COX-2 es inducida. Y por lo general la COX-2 va a ser inducida durante respuestas inflamatorias y por lo tanto es un mediador importante de esa respuesta inflamatoria. Entonces, los receptores de eicosanoides, de acuerdo al efecto que puedan tener sobre la vasculatura, se clasifican en familia relajante, familia contráctil, la familia inhibitoria y la familia asociada al receptor, a la familia del receptor tipo FMLP, que es un tipo de lipasa, de fosfolipasa, y que es el subtipo del receptor tipo DPR2. Ese receptor realmente no me interesa que se lo sepan, pero sí me interesa que conozcan lo que sería tanto los receptores inhibitorios como los relajantes y los contráctiles. Porque los eicosanoides que activen receptores relajantes, como los de la prostaciclina, el receptor de la prostaglandina E tipo EPR2 y EPR4, de la prostaglandina E y el receptor DPR1 de la prostaglandina D, justamente tienen efectos vasodilatadores. Y si se dan cuenta, están acoplados a proteínas del tipo GS. Por lo tanto, van a ser receptores que aumentan la concentración de AMP cíclico dentro de la célula endotelial y eso promueve la vasodilatación. En cambio, nos damos cuenta que los receptores de la familia inhibitoria, que es el EPR1 y el receptor del tipo de EPR2, son receptores acoplados a proteínas del tipo GI, es decir, que son receptores que disminuyen las concentraciones de de AMP cíclico dentro del citosol de la célula endotelial y por lo tanto tienen un efecto más vasoconstrictor. Y la familia contráctil, como su nombre bien lo indica, son receptores acoplados asociados a proteínas del tipo GQ, es decir, que son receptores que median lo que sería una respuesta que aumenta el calcio intracelular y la actividad de la fosfoquinasa C. Y por lo tanto, esa respuesta que justamente aumenta el calcio intracelular, que también lo transmite hacia el, la célula del músculo liso, tiene una respuesta contráctil. En resumen, ¿qué es lo que necesito que entiendan? Que la familia relajante de receptores son receptores acoplados a proteínas S estimulantes que aumentan la concentración de AMP cíclico. En cambio, las familias inhibitorias son G inhibitorias y por lo tanto disminuyen las concentraciones de AMP cíclico. Y la familia contráctil son acopladas a proteínas tipo GQ que justamente aumentan las concentraciones de calcio intracelular y median el fosfoinositol trifosfato, el inositol trifosfato y usan también la proteína C como mediadores de cascada de pseudos mensajeros para ejercer sus efectos biológicos. Entonces, ¿qué efectos son importantes que tengamos en cuenta sobre la vasculatura? Primero, lo que sería el aumento de la permeabilidad vascular, que es un efecto vital que tiene la prostaglandina E2, así como también la disminución de la agregación plaquetaria, que es uno de los efectos grandes más importantes que tenemos que considerar, y la vasodilatación. Aquí también tenemos otros derivados del ácido araquidónico, como ácidos hidroxi, epoxi, trienoicos u otros derivados del ácido araquidónico que vemos que tienen también funciones sobre la agregación plaquetaria, la presencia de vasoconstricción y la activación de la célula endotelial, que con activación de la célula endotelial básicamente nos referimos a ese fenotipo de la célula endotelial que tiene una actividad activa
sobre el proceso inflamatorio y se aumenta la secreción de citoquinas, de quimiosinas, que permite atraer las células inflamatorias hacia una respuesta inflamatoria específica. Y por lo tanto son mediadores inflamatorios de importancia. Ahora bien, ¿qué es importante considerar? Esta imagen, creo que aquí hay una tabla que no se ha cargado del todo, pero que justamente qué es lo que necesito que tengan en cuenta. Que de acuerdo al tipo de receptor y al tipo de tejido donde se exprese la prostaglandina, va a tener un efecto sobre el tejido u otro, como por ejemplo a nivel gastrointestinal, sobre todo a nivel del estómago, hay un efecto sobre la secreción de moco, de la capa de moco del estómago que permite el recibir el ácido y el mantener la integridad estomacal, que justamente explica que al interferir nosotros con la actividad de esas prostaglandinas a nivel estomacal, haya efectos gastrolesivos, es decir, que lesionan el tracto digestivo de ciertos AINES, como también efectos a nivel renal, que las prostaglandinas son bien importantes en la regulación del flujo sanguíneo vascular a nivel de las arteriolas del glomérulo, que eso es bien importante y lo van a ver en riñón más a fondo, así como otros efectos, pero que va a depender de el tipo de función que tenga sobre cada tejido. Entonces, también es importante que consideremos que justamente, como les estaba comentando, la función de las prostaglandinas sobre la integridad de la barrera endotelial, que como vemos, va a depender de acciones de otros segundos mensajeros, como por ejemplo en el caso de la imagen de la derecha, vemos como receptores de la familia relajante que aumentan la actividad de la adenilato ciclasa y por lo tanto las concentraciones de AMP cíclico, promueve una cascada de señalización que permite la estabilización de las uniones celulares y la zona occludens. Es por eso que es importante para la presencia de una barrera endotelial fuerte. En cambio, las respuestas inflamatorias, que como recordemos justamente de los receptores contráctiles sobre todo, de los receptores inhibitorios, justamente al disminuir las concentraciones de AMP cíclico, inhiben todas esas funciones de barrera y también por otros derivados como los tromboxanos y leucotrienos, vemos que promueven una mayor permeabilidad vascular al disminuir esa función de integridad de la barrera endotelial. Y es por eso que esta lámina es tan importante, porque justamente es para mostrar de forma gráfica y directa cómo los mediadores y los efectos de las prostaglandinas tienen sobre esa función de integridad vascular y de la permeabilidad. Otra de las sustancias vasodilatadoras que me interesa que conozcan muy bien es el óxido nítrico, que el óxido nítrico es un tipo de molécula que también es activada de forma directa por el estrés de roce, como verán más adelante también en las clases de regulación cardiovascular. Justamente depende de la activación de la sintasa de óxido nítrico endotelial, abreviada ENOS, que justamente obtiene a partir de la L-arginina, reaccionando con oxígeno, la formación de L-citrulina como subproducto y el óxido nítrico. Que el óxido nítrico va a aumentar la actividad de la guanilato ciclasa, y al aumentar la actividad de la guanilato ciclasa, aumenta las concentraciones de GMP cíclico en la célula del músculo liso vascular, que es lo que produce que haya una relajación a nivel de la célula muscular lisa. Y es por eso que quiero que tengan en cuenta, y lo primero que necesito que se aprendan con respecto al óxido nítrico es que depende de el aumento de las concentraciones de GMP cíclico para producir vasodilatación, y no es un efecto que es mediado de forma directa a través de receptores. Y justamente eso es un concepto que es importante que tengan en cuenta, ya que la acción del óxido nítrico no es de forma directa, sino a través de otros mediadores como las concentraciones de MP cíclico. Que es importante que conozcan también que el óxido nítrico es un regulador importante del microambiente del endotelio vascular y por lo tanto
regula muchísimo y muy de, y con mucha precisión el estrés oxidativo, ya que dependiendo de la actividad de la enzima de la oxidonitricosintasa, esta puede encontrarse acoplada o desacoplada. Si se encuentra acoplada, el efecto que tiene sobre el estrés oxidativo es que lo disminuye y que justamente permite que haya una conversión adecuada del óxido nítrico sin la conformación de radicales libres. En cambio, cuando esa actividad de la óxido nítrico sintasa se encuentra desacoplada, vemos cómo hay una mayor cantidad de liberación de radicales, tanto especies reactivas de oxígeno como el ion superóxido, como especies reactivas de nitrógeno, como es ese peróxido del óxido nítrico, que justamente tienen efectos que a la larga van a ser dañinos sobre el tejido y la célula endotelial, que además también promueven cambios que a la larga en la vasculatura, como lo van a ver en fisiopatología, promueve lo que es la formación de las placas de ateroma y la aterosclerosis, así como una respuesta un poco más rígida con respecto a la elasticidad vascular y por lo tanto mayor rigidez arterial y peor regulación de la presión arterial a largo plazo. Por lo que es importante que también se considere que hay una vía que se llaman las roquinasas, que justamente también es regulada por el óxido nítrico. Lo que me interesa que se sepan no es las distintas moléculas que conforman la vía de las roquinasas y el efecto que tiene cada una, sino que la vía de las roquinasas representa la forma en la que el óxido nítrico incide de forma directa sobre la remodelación vascular y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, rigidez arterial, entre otros marcadores, ya que esas son las vías moleculares que se activan, pero no es algo que les voy a preguntar de forma directa. Ahora, con respecto al factor hiperpolarizante derivado del endotelio, antes se tenían otros candidatos como lo era inclusive el mismo ion potasio, el péptido natriurético tipo C y radicales libres. Sin embargo, justamente más recientemente se ha tenido como más acuerdo de que son los ácidos denominados epoxi eicosa trienoicos, EET, y en particular el ácido 13-hidroxi 14,15-epoxi trienoico, que se ha identificado como el candidato molecular más probable que produce hiperpolarización de la célula muscular lisa y de la célula endotelial, y eso promueve que haya una vasodilatación debido a que estamos aumentando las concentraciones de potasio disminuyendo las concentraciones de potasio intracelular a nivel de la célula del músculo liso cardíaco, así como estamos incidiendo de forma directa sobre las concentraciones de GMP cíclico, AMP cíclico y de calcio, de la apertura de canales de potasio mediados por calcio, que recordemos que justamente promueven hiperpolarización y que haya una mayor salida de potasio por parte de la célula del músculo liso y relajación. Vemos como el EET, que justamente se sintetiza a partir del ácido araquidónico por acción de la enzima del citocromo P450, y al incidir sobre la apertura de esos canales de calcio, de canales de potasio dependientes de calcio, perdón, justamente incide sobre que haya una mayor hiperpolarización de la célula del músculo cardíaco, del músculo liso vascular, y por lo tanto vasodilatación. ¿Qué otra sustancia vasodilatadora es importante que conozcan? Porque esta sustancia puede matar a un paciente si nos descuidamos, es la histamina. ¿Y cómo lo hace? Por anafilaxia. Básicamente, la histamina, recordemos que es secretada principalmente por los mastocitos, los basófilos, células enterocromafines y las neuronas histaminérgicas, y ejerce su acción sobre el corazón y el endotelio vascular,
y músculo liso, provocando una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, por acción principalmente de los receptores tanto H1 como H2. Sin embargo, el receptor que por lo general sobre el cual actúan los antialérgicos como la cetiricina, clorfeniramina y muchos antialérgicos que usan en su práctica diaria, que van a usarlo, es el receptor H1, mientras que el receptor H2 lo asociamos más a la acción de la ranitidina y otros receptores que inciden sobre la secreción gástrica de ácido. La bradicinina es otro péptido que se obtiene del cininógeno y de la calicreína por acción de la calicreína plasmática sobre el cininógeno de alto peso molecular o de la calicreína tisular sobre el cininógeno del bajo peso molecular, que se expresa sobre todo en las glándulas salivales, el páncreas y el colon, y tiene una función primordial en la digestión. Pero justamente la bradicinina, si se dan cuenta, son mediadas del mismo receptor que aumenta la, eh, la conversión de la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que la enzima convertidora de angiotensina, regula de forma directa las concentraciones de bradicinina, ya que es la que es responsable de inactivar la bradicinina. Y es por eso que cuando uno inactiva la función de la célula de la enzima convertidora de angiotensina, un efecto que se tiene inesperado es que se disminuye la degradación de bradicinina y por lo tanto se puede tener efectos como lo que se llama un angioedema. Pero lo que me interesa es que conozcan de la bradicinina es que la bradicinina va a interactuar con receptores tanto B1 como B2 y es el receptor B2, es uno de los principales que media la respuesta vasodilatadora de forma directa de la bradicinina. Claro, por acción de las aminopeptidasas y de unas cininasas de del cininógeno de alto peso molecular y de bajo peso molecular, justamente son las que van a interactuar principalmente con el receptor B1, que también tiene un efecto vasodilatador pero de mucho menor calibre. Y también tiene un efecto que promueve el dolor. Y es por eso que la bradicinina también es uno de los mediadores principales de la respuesta dolorosa en la inflamación. Pero lo que más quiero que tengan en cuenta es el receptor B2, que si se dan cuenta es un receptor acoplado a proteína GQ y por lo tanto produce un efecto de vasodilatación, ya que justamente funciona de forma similar a que promueve la liberación por parte de la célula endotelial de óxido nítrico, factor hiperpolarizante derivado de endotelio y prostaglandinas vasodilatadoras. Y también justamente se asocia al dolor agudo. El péptido intestinal vasoactivo es otra sustancia vasodilatadora, pero que se sintetiza principalmente en tracto gastrointestinal, como su nombre bien lo indica, y en menor medida en el tracto respiratorio y reproductivo, así como el mismo sistema cardiovascular, y también puede tener una acción como neurotransmisor y sustancia neuroendocrina. Básicamente los receptores son los receptores del tipo VPA por vasoactive peptide, eh, o elementos de activación C1 y C2, que justamente son también receptores acoplados a proteína GQ. ¿Cómo es la acción del péptido intestinal vasoactivo? Que va a depender justamente de acuerdo a el tipo de sistema donde se sintetice. Y en el caso del sistema circulatorio, que esas fueron las funciones que traduje, incluye regulación de la contractilidad cardíaca, debido a que puede aumentar esa actividad cardíaca, eh, vasodilatación coronaria y sistémica, por lo tanto tiene también una acción que media esa actividad vasodilatadora de forma importante. También el aumento de la glicogenólisis y disminución de la presión arterial por vasodilatación y el aumento del gasto cardíaco por ese efecto inotrópico positivo que tiene sobre la musculatura cardíaca y por lo tanto eh, que promueve la acción del corazón para aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, vemos que el espectro intestinal vasoactivo tiene una acción a nivel cardiovascular bien importante. Perdonen, que otra vez.
Ajá, ok, ya que cargué la diapositiva. ¿Hasta ahora alguna pregunta o alguna duda? Ok, ajá, ujú. ¿Qué es lo qué es lo que decía ese cuadro? Y que justamente por eso también les envié que no cargó. Pero que justamente voy a ver si aquí. Ah, es que la lámina 15 yo la quité de la presentación para evitar confusión, pero esa lámina no le paren, ¿ok? Pero justamente que esa lámina, de hecho, estaba porque era de un mismo artículo que habla sobre la función de los eicosanoides, sobre el sistema inflamatorio y demás, y justamente son derivados de eicosanoides que tienen funciones específicamente vasoactivas. Pero me pareció un esquema que era un poquito complicado de explicar y por eso no lo puse en la clase. Pero si lo quieren investigar o leer más a fondo, igual ya queda por parte suya, pero no es como punto focal de la clase. ¿Ok? De nada. Ahora, con respecto a los péptidos natriuréticos, recordemos que de acuerdo al tipo de péptido se puede determinar como A, B y C. El tipo A es el atrial, el tipo B también se le denomina brain, por eso es que también le llama BNP, y el tipo C que es otro derivado análogo al tipo A y tipo B, pero que se diferencia de unos aminoácidos. Los dos primeros se secretan en respuesta al estiramiento atrial y por aumento del volumen, que justamente es aumento de la precarga que ocurre a nivel atrial. Mientras que el tipo C por lo general es mediado por citoquinas inflamatorias. Y justamente estimulan receptores del tipo NPR que provoca vasodilatación, que de acuerdo al tipo de tejido va a expresarse uno u otro. Y si nos damos cuenta, vemos que el receptor NPRA eh, tiene una función que aumenta las concentraciones de GMP cíclico, que justamente recordemos que el GMP cíclico tiene una función vasodilatadora sobre el músculo liso vascular. Ahora, ya entrando en lo que serían las sustancias vasoconstrictoras, la más importante que conozcan, porque esa es una sustancia que les va a seguir aquí en fisiopatología y en farmacología, es la angiotensina 2. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se estimula sobre todo ante la disminución del flujo sanguíneo renal, que eso lo sensa la mácula densa, que la mácula densa, recordemos, es justamente parte del epitelio especializado del túbulo, sobre todo del asa de Henle en su porción distal ascendente, en lo que sería la porción gruesa, que ya lo verán más adelante en renal, que de acuerdo al flujo intraluminal de líquido y sodio, detecta si hay disminución del flujo sanguíneo vascular de forma indirecta, porque a mayor flujo sanguíneo vascular va a filtrarse mayor cantidad de líquido y por lo tanto va a haber un aumento del estrés de roce sobre la mácula densa, mientras que a menor flujo sanguíneo renal disminuye la respuesta sobre la mácula densa. Eso produce lo que se llama un feedback túbulo glomerular, que eso lo verá más adelante en renal, pero que justamente aumenta la secreción de renina. Esa renina promueve la conversión del angiotensinógeno, que es un péptido sintetizado en hígado, por a angiotensina 1.
Luego, la angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora de angiotensina, que es el famoso receptor del COVID, la enzima convertidora de angiotensina, la tipo 2. Esa enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 al escindir dos aminoácidos de la cadena peptídica, que es la angiotensina 2, el componente que tiene la actividad vascular. Esa va a interactuar con receptores del tipo AT1 y AT2 y también estimula la síntesis de aldosterona por parte de la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Y por eso es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si se dan cuenta, tiene una función bien importante, que es la regulación del volumen, sobre todo para aumentar el volumen de la volemia cuando hay disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Y cuando suele haber disminución del flujo sanguíneo renal? Por ejemplo, cuando hay deshidratación o cuando hay pérdidas de sangre. Es por eso que justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la principal función que tiene es una función vasoconstrictora que además regula el volumen para mantener esa presión arterial lo más elevada posible y para mantener la volemia circundante. Por lo tanto, es uno de los mecanismos más primordiales del cuerpo que tienen que conocer. Entonces, ya viendo, porque no hay un solo tipo de angiotensina, como se darán cuenta, sino que hay distintos subtipos de acuerdo a la acción de otras enzimas. Y aquí vemos en verde la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el famoso receptor del COVID-19, del SARS-CoV-2, que es la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, porque se llama así debido a que la cantidad de aminoácidos que hay es del 1 al 9, mientras que la angiotensina 1,7 es otro mediador, pero que es vasodilatador, y eso es bien importante que lo conozcan. Mientras que la enzima convertidora de angiotensina 1, que es la que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, promueve una respuesta vasoconstrictora y que justamente esa interacción entre vasoconstricción y vasodilatación depende mucho de cómo se regule la vasculatura del organismo. Entonces, por ejemplo, hay fármacos como el famoso losartán y los demás sartanes que inhiben a ese receptor de la angiotensina 1 y justamente, ¿qué es lo que hacen? Promueven la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7, que es por eso que se promueve esa respuesta vasodilatadora. Pero lo que me interesa que se sepan para fines de fisiología es que la angiotensina 2, al interactuar con receptores del tipo AT1, tiene todos los efectos negativos cardiovasculares que ustedes van a ver en fisiopatología, lo que sería la vasoconstricción, fibrosis, hipertrofia cardíaca excéntrica o concéntrica, el remodelamiento, produce inflamación y aumenta el estrés oxidativo, porque justamente disminuye las concentraciones de AMP cíclico, aumenta las concentraciones de calcio y aumenta la activación de la vía ROA, así como también tiene unos mecanismos no canónicos que todo eso a la larga influye sobre la vasculatura. Pero lo principal que quiero que tengan en cuenta es que produce vasoconstricción. Entonces, hay otro subtipo de enzima que es el AT2, que el AT2, si nos damos cuenta, puede tener efectos patológicos, pero se consideran que se oponen a los efectos de la AT1 y por lo tanto tiene una respuesta más vasodilatadora. Y los receptores tipo más, que sobre todo son los que median los efectos a nivel de la angiotensina 1,7, es lo que disminuye el estrés oxidativo y promueve una vasodilatación, reduce la hipertrofia, fibrosis, inflamación y el estrés oxidativo. Y es por eso que es como la contraparte reguladora de la angiotensina 2, lo que promueve que haya un efecto vasodilatador, y eso, por ejemplo, es un receptor que se activa mayormente si con la ejercitación aeróbica y con otras actividades que justamente promueven esa salud cardiovascular. Y es por eso que también es importante que las conozcan. En resumen, el AT1, malo, es el receptor malo de la película y que justamente produce vasoconstricción. Salva de una hemorragia, pero a la larga puede producir hipertensión y cambios en la vasculatura. Y el receptor bueno, entre comillas, sería el receptor más, que es el de la angiotensina 1,7.
El resumen de los efectos fisiológicos de la angiotensina 2, entonces, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la reabsorción del sodio de forma directa, porque actúa sobre el túbulo contorneado proximal y de forma indirecta a través de la aldosterona, y remodelación cardiovascular. Otro mediador vasoactivo importante es la endotelina, que la endotelina es sintetizada por el endotelio en mayor medida y en menor medida pulmón, riñón, colon, el sistema monocito macrófago, la glía y las neuronas. Tiene tres isoformas la endotelina, que es la endotelina 1, la 2 y la 3. La más importante en la mediación de respuesta vasoconstrictora es la 1 y que sobre todo produce vasoconstricción por activación de los receptores ETA, mientras que el receptor ETB justamente tiene un efecto de retroalimentación negativo y es un autorreceptor que expresa la célula endotelial para disminuir la síntesis de endotelina. En resumen, la endotelina es un vasoconstrictor que al interactuar con receptores ETA produce vasoconstricción y al interactuar con autorreceptores ETB produce vasodilatación de forma directa por retroalimentación negativa. La serotonina, que es un derivado del L-triptófano, también se abrevia 5-HT porque se denomina 5-hidroxitriptamina, que lo vemos también como neurotransmisor. Justamente las plaquetas representan un reservorio, pero no sintetizan serotonina. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Pero a nivel vascular, sobre todo de la musculatura lisa, que es el efecto que vemos allí, sobre todo el receptor de 5-HT tipo 2A y el 1B, va a tener una respuesta vasoconstrictora. Y justamente esa respuesta vasoconstrictora es muy primordial en la migraña. Y por eso muchos de los medicamentos que se tratan en migraña, que buscan la vasodilatación, busca justamente promover la vasoconstricción para evitar que haya una vasodilatación que es la respuesta propia a la migraña, justamente son análogos de la serotonina, como el sumatriptán y otros. Pero básicamente, ¿qué es lo que me interesa que sepan? Que la serotonina es vasoconstrictora. Luego tenemos a los leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico, pero en vez de por acción de la ciclooxigenasa, es por la acción de la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa, o 5-lipoxigenasa, permite la síntesis de leucotrieno A, que justamente el leucotrieno A, de ahí se derivan otros leucotrienos, como los famosos mediadores de respuestas de hipersensibilidad tipo 1, como lo van a ver más adelante, y respuestas inflamatorias como son el leucotrieno C, leucotrieno D y el leucotrieno E, que justamente interactúan con receptores del tipo cisteínicos o cis-LTR, que producen una respuesta vasoconstrictora, así como también hay una familia de receptores que son del receptor de del leucotrieno B y los del el leucoxano A2 y B2, que no me interesa tanto que se aprendan. El que me interesa que se aprendan, porque justamente es blanco farmacológico, como pueden ver allí, es el receptor del tipo con cisteína, cis-LTR, que justamente es el que actúa en respuesta a el leucotrieno C4, D4 y E4, que por lo tanto produce una respuesta vasoconstrictora. Entonces, vemos que los leucotrienos son principalmente sintetizados por eosinófilos, basófilos, mastocitos y macrófagos. El receptor del tipo 1, cisteínico, provoca efectos proinflamatorios y promueve la proliferación de células endoteliales. Y sobre todo está presente en monocitos y macrófagos. Mientras que el receptor 2 es el responsable de un efecto inotrópico negativo y un efecto de vasoconstricción. Por lo tanto, los leucotrienos también tienen un efecto cardiovascular subestimado, pero que es importante que conozcan. Ahora, con respecto a los tromboxanos, recordemos que el tromboxano tiene un receptor específico que es el receptor TP y que justamente produce vasoconstricción. ¿Por qué el tromboxano me interesa que produzca vasoconstricción?
porque justamente el tromboxano promueve la hemostasis y recordemos que la hemostasis, uno de los primeros pasos es la vasoconstricción para disminuir el flujo sanguíneo y por eso el tromboxano también es importantísimo para el efecto de la agregación, la producción de la agregación plaquetaria, también promueve la aterosclerosis y por lo tanto es que se han investigado eh, medicamentos para disminuir la acción del tromboxano para disminuir el riesgo cardiovascular como la misma aspirina, el terutoban y el osgrel. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan? Que el tromboxano se interactúa con receptores del tipo TP, que esos receptores TP, recordemos, forman parte de la familia contráctil y por lo tanto producen vasoconstricción. Ahora, con la arginina vasopresina o hormona antidiurética, es un tipo de péptido que es sintetizado por los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo y a través del transporte exoplásmico anterógrado llegan a la neurohipófisis. Es decir, a diferencia de los demás sistemas del control hipotálamo hipoficiario, que son sistemas que son mediados por neuronas parvocelulares, que son chiquiticas, secretan esas sustancias a la eminencia media, viajan por el sistema porto hipoficiario para secretar las hormonas de la adenohipófisis y regular los ejes de la adenohipófisis. Las hormonas que son producidas por la neurohipófisis, o mejor dicho, almacenadas en la neurohipófisis, son sintetizadas en el hipotálamo, en particular por el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Y justamente lo que producen es una vasoconstricción al interactuar con receptores del tipo V1, mientras que la acción antidiurética, por aumento de la permeabilidad y la expresión de acuaporinas en el túbulo colector y el túbulo contorneado distal, ocurre por interacción de receptores V2. La que para propósitos de la clase de endotelio, la que me interesa que se sepan es la B1, pero la B2 es importante que se la sepan como futuros médicos. Y es justamente responsable de la respuesta de concentración de la orina, que lo verán más adelante en lo que es el mecanismo de contracorriente. Luego tenemos las famosas catecolaminas que tienen un efecto principalmente vasoconstrictor como vasodilatador, puede ser de acuerdo a cómo se regulen y a qué tipo de receptores interactúen. Aquí les hablo de la dopamina porque la dopamina tiene un efecto vasoconstrictor sobre al interactuar con receptores del tipo D1. Pero también hay un derivado que se puede nitrosar, que es la 6-nitrodopamina, por acción de la oxidornitricosintasa. Y justamente ese derivado 6-nitrodopamina produce vasodilatación y ocurre por interacción de receptores del tipo D2, que es un derivado que es poco conocido, pero que justamente tiene esa acción vasodilatadora. En cambio, las catecolaminas, recordemos que por acción de los receptores alfa adrenérgicos es que se produce vasoconstricción, mientras que la acción de receptores beta adrenérgicos va a producir vasodilatación. Y esa acción vasodilatadora sobre todo es importante en músculo esquelético, ya que es lo que promueve el aumento del flujo sanguíneo del músculo esquelético durante la ejercitación o durante esa respuesta de lucha-huida aumentada. Ahora bien, ¿qué pasa con la adenosina? La adenosina y el ATP, sobre todo la adenosina, es una molécula que básicamente es la responsable de que sintamos no solamente cansancio, porque justamente la acumulación de adenosina en el sistema nervioso es lo que va produciendo que nos vayamos fatigando a lo largo del tiempo, sino que también es un producto de la activación metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Como la adenosina es una señal de que estamos usando los medios metabólicos, sobre todo que hay un gasto energético y hay una demanda metabólica importante por decisión del ATP, entonces sirve como un mediador vasodilatador, ya que al interactuar con receptores del tipo A2 produce vasodilatación porque aumenta las concentraciones de AMP cíclico sobre el músculo liso vascular y al activar canales de potasio dependientes de ATP, por ese aumento del AMP cíclico, eso se produce hiperpolarización y por lo tanto relajación. En cambio, también la adenosina tiene un efecto que podemos usar como fármaco antiarrítmico al interactuar con receptores del tipo AT1
debido a que tiene un efecto cronotrópico negativo, por lo que la adenosina también la podemos usar como fármaco de tercera línea en pacientes que tienen taquiarritmias, es decir, arritmias que van con una frecuencia cardíaca rápida. Pero en resumen, lo que me interesa que se sepan es que la adenosina tiene un efecto vasodilatador al interactuar con receptores A2. Y también es importante que consideremos la ATP, que justamente la ATP, al interactuar con receptores del tipo P2X, puede producir vasoconstricción, mientras que al interactuar con receptores P2Y, que el receptor P2Y lo verán, es un mediador importante y es un blanco farmacológico también importante, justamente ejerce un efecto que aumenta la liberación de óxido nítrico y por lo tanto vasodilatación. Y es por eso que la adenosina, claro, en principales instancias tiene un efecto vasodilatador ese efecto que tiene sobre la hiperemia activa, pero si interactúa con receptores específicos como el A1 y el A3, tiene, eh, produce disminución del AMP cíclico en el músculo liso vascular, como puede producir aumento del calcio por acción del A3 y por lo tanto aumento de la vasoconstricción. Y la acción del P2X es un receptor que es ionotrópico, a diferencia de los demás receptores que son metabotrópicos, y es un canal de calcio que al abrirse produce vasoconstricción. Ahora, la neprilicina es otra sustancia que me interesa que conozcan porque es uno de los mediadores que más recientemente se están estudiando para el tratamiento de la hipertensión arterial y, y del riesgo cardiovascular en general. Porque justamente el sacubitrilo, que es un medicamento que ha salido muy recientemente, que es inhibidor justamente de la neprilicina, eh, va a actuar disminuyendo la acción sobre la síntesis o el clivaje de péptidos vasodilatadores, y es por eso que produce un efecto vasodilatador en general. Pero también como es capaz de clivar péptidos vasoconstrictores, de acuerdo al tipo de sustancias que va interactuando, entonces es que va a tener efectos tanto de disminución de la presión arterial, disminución de la fibrosis, hipertrofia y aumento de la natriuresis, o aumento del tono simpático, hipertrofia y aumento de la presión arterial, de acuerdo al tipo de receptor. Ya va. Entonces, por ejemplo, el uso de inhibidores de neprilicina tiene esos efectos que pueden ser potencialmente beneficiosos como efectos de riesgo. Y es por eso que el sacubitril valsartán en particular es un medicamento que se ha marketeado así porque tiene la acción de inhibir al receptor angiotensina 1 para impedir que la acción beneficiosa que se puede obtener por el inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitril, no se vea perjudicada. Y es por eso que se ha utilizado es el sacubitril valsartán principalmente, que eso es algo que ya ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo, pero lo que me interesa que sepan es que la neprilicina es una endopeptidasa dependiente de zinc que puede clivar tanto péptidos vasodilatadores como vasoconstrictores. Y dependiendo de esa acción puede tener ciertos beneficios el uso de fármacos que inhiban su actividad. Ahora, con la quimiotaxis, ¿qué es lo importante que ustedes sepan? Las fases. Lo que es la fase de rodamiento, que justamente es mediada por selectinas, la fase de rodamiento, que también ya esa interacción de selectinas va ayudando a que pueda permitirse ese rodamiento, adhesión, que es mediada por integrinas, y la diapéresis, que es lo que permite el paso de, del leucocito desde la luz vascular hacia el tejido inflamado, que en líneas generales es el proceso. Ahora, este tipo de interacciones es más, lo estudia más en inmunología, pero lo que me interesa que tengamos en cuenta son los distintos mediadores que tiene que expresar el endotelio, y es lo que quiero destacar, la función del endotelial a nivel inflamatorio, porque justamente contribuye a que pueda ocurrir el paso del leucocito desde la luz vascular hacia
el tejido inflamado. Y cómo hay una interacción que justamente disminuye esos receptores de estrés al aumentar, al producirse esa interacción con los leucocitos que promueve la contracción de actomiosinas que produce una debilidad de esa barrera endotelial y por lo tanto permite esa diapédesis. Ahora bien, ¿qué me interesa que se sepan de acá? Que justamente de acuerdo a el tipo de tejido donde se ubica el endotelio, vemos que hay un aumento en la regulación de vías metabólicas como lo puede ser el, la vía de glucosa, el metabolismo del colesterol, el metabolismo de MP cíclico o el metabolismo de lípidos para de acuerdo a donde se ubique el endotelio según el tejido. Y ya para finalizar la clase, sobre cómo el endotelio es capaz de mediar lo que es la angiogénesis. ¿Qué me interesa que se lleven de aquí? Que el endotelio es capaz de secretar lo que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular o VEC, o VEC, o sea, factor de crecimiento endotelial derivado o derivado endotelio o de la vasculatura, que justamente promueve la formación de distintos tipos de angiogénesis, como puede ser angiogénesis del tipo sprouting, que es por la presencia de brotes para la producción de un nuevo vaso, o como suele ocurrir en el caso de los cánceres, que hay una transdiferenciación del cáncer a células endoteliales que promueven una